tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al cuarto día de septiembre del año 2019. Mire, son dos estilos, ¿no? Son dos formas de entender y de ejercer el cargo. También son dos tradiciones parlamentarias diferentes, o sea que un poco son dos mundos. Reino Unido, España, España, Reino Unido. En el Congreso de los Diputados de aquí, España, tenemos de presidenta a Meritxell Batet, exministra, de la máxima confianza del presidente del gobierno. A nadie le cabe en la cabeza que ella pudiera tomar una iniciativa que no contara con la bendición previa de quien en última instancia la ha colocado en el sillón en el que está, que es el presidente Sánchez. Presidente Sánchez, que por cierto al Parlamento acude últimamente lo menos que puede y casi siempre a rastras. Le toca ahora ir a dar explicaciones de los consejos europeos, no sé. Esto aquí, en la Cámara de los Comunes, que es el Parlamento del Reino Unido, quien dirige las sesiones es un señor al que usted probablemente no le pone cara, pero cuya voz ha escuchado ya muchas veces. Ahora se la pongo y ya verá usted cómo dice, anda, ya sé quién es, ya verá cómo le suena. Es este señor que dice así como entonando order. 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 Dice el señor así como... Bueno, este señor se llama John Simon Bercow, presidente del Parlamento y pesadilla para el gobierno conservador, aunque él mismo pertenece al Partido Conservador. Cosas pasan en el Reino Unido, ¿verdad? Este Bercow, de que lleva 10 años de presidente del Parlamento, le declaró la guerra al primer ministro, al jefe del gobierno, a Boris Johnson, el día que Boris Johnson le declaró la guerra al Parlamento británico, cuando anunció, finales de agosto, la clausura temporal del Parlamento para que no pudiera entorpecer el plan gubernamental de salirse ya de la Unión Europea con o sin acuerdo con los demás países. Esto de el Brexit por las bravas. Por las bravas el Brexit y por las bravas el desbloqueo de la Cámara Parlamentaria. Voy y la cierro. A Theresa May nunca se le ocurrió llegar tan lejos. Bueno, ahí se hizo escuchar, ahí se hizo oír, alzó su voz el presidente de la Cámara, el tal Bercow, dijo es un escándalo democrático, es una aberración constitucional. Y ahí también empezó a maniobrar la oposición en la convicción de que mientras haya vida y control parlamentario hay esperanza. ¿Para qué? Para abortar los abusos de poder, que es como anoche lo llamó el propio Bercow. This parliament is sovereign. That this parliament can act as an effective block on any abuse of power. I'm urging all MPs actuar el Parlamento para impedir los abusos de poder, y esto se lo digo, decía Bercow, a todos los partidos políticos, al que gobierna y al que aspira a gobernar. Bueno, en efecto, anoche, como les venimos contando, y por eso estamos empezando hoy por la vida política británica, porque es donde se va esclareciendo un poco el panorama, y esto del Brexit tiene consecuencias también para nosotros como parte que somos de la Unión Europea. Anoche fue derrotado el primer ministro, que lleva un rato de primer ministro, lleva un mes y medio, yo creo que no llega. Fue derrotado Boris Johnson. Primero, un diputado conservador se cambió de grupo. Aquí le habríamos llamado tránsfuga, sus partidarios le llaman rebelde. Se cambió de grupo, ahí el gobierno perdió su corta mayoría parlamentaria. La oposición después forzó un debate para cambiar la ley e impedir el Brexit por las bravas. Hoy es lo que va a suceder en el Parlamento británico. Hoy se va a votar una reforma legal que, salvo sorpresa, va a ser aprobada. De tal manera que el jefe de gobierno, el señor Johnson, quedará maniatado y no podrá sacar adelante el Brexit, aunque sea sin acuerdo con la Unión Europea. Hay una ley que le obligaría a ir a Bruselas, a pedir más tiempo, a seguir negociando con la Unión Europea. Y esto es lo que Johnson dice, oiga, es que me están ustedes bloqueando mi plan del Brexit. Aquí lo llamaríamos bloqueo político, seguramente. En realidad es bastante más que eso, porque lo que está declarado en el Reino Unido es un conflicto institucional, y un conflicto institucional de los gordos, entre el Parlamento, Poder Legislativo, el Gobierno, Poder Ejecutivo, con la reina de Queen, que hace lo que el primer ministro le dice en cada momento que tiene que hacer. Aunque hoy la noticia, por tanto, vaya a ser la derrota parlamentaria del primer ministro Boris Johnson, la conclusión es que el primer ministro ya tiene el motivo, o algunos prefieren decir la coartada, que estaba buscando para terminar con este serial y convocar a los británicos a las urnas. No habrá nuevo referéndum sobre el Brexit, sobre la permanencia en la Unión, pero sí habrá nuevas elecciones, a ver si de ellas sale un Parlamento que sea más favorable a la política del actual primer ministro, que es verdad que en las encuestas va muy por delante de su rival adversario laborista, el señor Corbyn. Así que en público dice el gobierno británico y su primer ministro, hombre, elecciones, pero solo si no me queda más remedio. Pero en privado hay quien le está diciendo a Corbyn,
cuidado que igual estamos cayendo en su trampa, que es que parezca que no las quiere, pero en realidad cargarse de argumentos y se los estamos dando para que en efecto haya elecciones. Mira, un poco como en España, ¿no? Tiempos revueltos. Tiempos revueltos en Europa, tiempos revueltos en España. Bueno, en España llega la semana que viene la diada en Cataluña. El 1 de octubre, aniversario del referéndum aquel del señor Puigdemont y compañía. La sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso del Procés. Anda que no tienen cosas de las que hablar hoy el Partido Socialista y Gabriel Rufián en esta nueva reunión que van a mantener. Bueno, en España es Pedro Sánchez quien se hace un Boris Johnson y predica lo inconveniente que le parece a él que haya elecciones, mientras cultiva cada día su campaña promocional. Así que vamos al serial este que les contamos cada mañana. El serial Ni contigo ni sin mí, la historia interminable. Proponemos la activa y reforzada participación de Unidas Podemos en la gobernanza del país, ejerciendo altas responsabilidades en instituciones muy relevantes que complementan la labor del Consejo de Ministros. Aquí está Pedro Sánchez, en su función matinal del día de ayer. Ayer hubo matiné presidencial, diciendo gobernanza, porque le debe parecer que suena más regio que gobernación, y llamándole propuesta a cerrar la puerta del Consejo de Ministros a los del partido de Pablo Iglesias. Es sabido que la gobernanza del país no se limita al Consejo de Ministros, sino que incluye relevantes instituciones que tienen encomendadas funciones muy destacadas en distintos ámbitos, desde lo social a lo fiscal, desde lo jurídico a lo energético. Su Consejo de Ministros no los quiere, a los de Podemos, pero está dispuesto a aparcarlos en alguna poltrona golosa, de alguna institución que no moleste mucho. Presidente del Gobierno en funciones, ofreciendo instituciones al partido de Pablo Iglesias. Y, hombre, no forman parte del Consejo de Ministros, pero dependerán del Consejo de Ministros, porque se da cuenta de que está el presidente ofreciendo los puestos. ¿Qué poltronas son esas que Sánchez tiene de oferta? Estos son mis sillones y yo conmigo mismo los reparto, ¿no? Entonces, venga, Pablo, elige los que más te gusten, de los que están de oferta, no de los ministerios, y olvídate de hacer vicepresidenta a Irene Montero. Mañana seguirán estirando el chicle los guionistas, porque mañana han quedado en verse otra vez los negociadores del PSOE con los del Partido Podemos. O sea, Carmen Calvo le pegó un toque a Pablo Echenique para repetir la liturgia esta que ya les tuvimos que contar en el mes de julio, después de haber proclamado que las cosas había que hacerlas de otra manera. Lo de julio ya sabemos cómo terminó. Pues ahora otra vez. La prueba de que huele cada vez más a elecciones generales en España, la prueba es que Pablo Iglesias ha vuelto a hablar de las cloacas, que fue el estribillo de su campaña electoral, usted se acordará, pero que en cuanto pasaron las elecciones se esfumó misteriosamente de sus discursos. Pues ayer volvió a recordar lo de las cloacas. Total, que la telenovela esta de Pedro y Pablo, Pablo y Pedro, bueno, es una telenovela que ha entrado ya en su fase casi psicoanalítica, ¿no? Fingen hablar de política, incluso creen estar hablando de política, pero están hablando de sí mismos. Iglesias se duele por la humillación a que ha sido sometido. Después, además de haber sufrido las cloacas mediáticas y policiales, secretario general del Partido Socialista, te vete es humillante, pero yo estoy dispuesto a humillarme. Y José Luis Ábalos abre su consultorio psicológico. Son términos tremendamente subjetivos. Uno puede sentirse humillado a la mínima y hay gente pues que tiene otras, en fin, es más, en ese sentido tiene una visión más amplia. Pues a las 9 estará aquí el doctor Ábalos y podremos conversar con él también sobre humillaciones, arrogancias, orgullos, despechos, ambiciones, envidias y el resto de sentimientos que hoy alimentan la agotadora crónica política de la nada. Carlos Alsina en Onda Cero.